Mecánica de fluidos. ¿Cómo resolver un problema en Excel? Lo primero que se debe hacer es resolver el problema conceptualmente en papel, encontrando cada una de las ecuaciones y las relaciones que nos pide, tal cual como lo hicimos en clase. Entonces nosotros vamos a modelar. ¿Qué es lo más importante? Tener los datos. Los datos deben ser claramente ubicados, por ejemplo, la densidad, la viscosidad. Y otra cosa es el caso clínico. De hecho, hay algunos estudiantes que me preguntan, profe, ¿qué hacemos pastoresis? Que nos están dando, que es una tubería de 6 pulgadas, el diámetro externo, el espesor para una tubería de diámetro 40, el cálculo interno, el cálculo en pies. Siempre se deben mantener las mismas unidades, por ejemplo acá la rugosidad también en pies. Vamos a partir de una velocidad supuesta, ¿cierto? Una velocidad supuesta que tiene 19 pies por segundo, una velocidad calculada con la ecuación de Hasse. Vamos a encontrar una relación de entrada, los datos, la altura de 100, la longitud es 550, 10. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el número de reinos. Calcular el número de reinos, ¿cómo es? Entonces se calcula velocidad, densidad, diámetro, viscosidad. Entonces, la velocidad, ¿cuál? La supuesta. O si la conozco, pues la coloco. Por el diámetro, por la densidad dividida entre la viscosidad. ¿Cómo se calcula el flujo laminar? Con la ecuación que es 64 sobre reinos. ¿Cómo se calcula el turbulento? Con la ecuación Cosmile. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo saber entonces cuál escojo? Si es laminar o es turbulento. Entonces para eso existe esta función que es la función psi. Entonces la función psi es una prueba lógica que nos va a permitir colocar un criterio, por ejemplo acá, si el número de reinos es menor de 2000, en este caso nos está diciendo que es falso, que es mayor, él escogería la celda C37, es decir, el cálculo del flujo laminar. Si es verdadero, si es falso, como es este caso, entonces tomaría el valor de la celda C38, es decir, donde lo calculamos turbulento. Acá es importante resaltar en este flujo turbulento que para simplificar la ecuación, entonces este término es D sobre E, lo calculé en una celda aparte. Entonces con eso calculamos F. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues calcular las pérdidas, HL. Entonces HL aquí va a ser igual a L, ¿cierto? A L sobre D, ¿cuál D? El diámetro interno, jalo la celda, por 2 veces por la velocidad al cuadrado sobre 2G, en este caso G es 3.17. ¿Cómo se eleva al cuadrado en Excel? Empleando este tipo de simbolito, el gorrito. ¿Cómo se saca ese símbolo? Empleando las teclas al 94 en el teclado numérico, o normalmente en los portátiles es Shift tilde, pero pues depende del portátil, tienen que buscarlo como es posible ser. Después de eso calculamos la B calculada, ya hemos visto después del despeje que va a ser la H menos las pérdidas por 2 por G, y eso se saca la raíz cuadrada. Entonces hacemos eso, entonces calculamos la B calculada. Entonces nosotros no sabemos la B la estamos suponiendo, entonces en este caso yo suponer un valor de 10. Entonces es un cálculo iterativo. ¿Cuál es la función que me permite
me permite encontrar el S, entonces vamos a usar la función buscar objetivo. ¿Dónde la encontramos? Datos, análisis sí, buscar objetivo. Entonces, ¿cuál va a ser la celda objetivo? La celda objetivo va a ser una condición que nosotros ponemos. En este caso es esta, que nos está calculando la B supuesta menos la B calculada. ¿Qué valor debe tener? Pues deben ser iguales, es decir, la resta va a ser igual a 0. ¿Y qué celda vamos a cambiar? Pues vamos a cambiar la celda de supuesto. Le damos a aceptar y entonces aquí nos dice que ha encontrado la solución. Es decir, la velocidad para este caso es 19. Otra herramienta que nos permite calcular es hacer gráficos. Entonces acá, para cada vez supuesta, lo que voy a hacer es calcular el Reynolds, la ecuación que sabemos. Entonces va a coger la vez supuesta y va a calcular el Reynolds. Se dan cuenta que tiene estos símbolos de inmovilización, entonces esos símbolos se logran presionando F4. Si presiono F4, entonces aparece la inmovilización. En este caso, esta celda no es necesaria porque necesito que vaya cambiando en cada caso. Calculo la ecuación de flujo laminar, 64 sobre Reynolds. Calculo la ecuación de flujo turbulento. Dígito. ¿Cuál celda va a ser fija? Esta es C39, que es un parámetro del diseño, ya está por acá. Diámetro sobre epsilon, es un dato constante, por eso lo inmovilizo presionando F4. ¿Y P9 qué es? P9 es el Reynolds, es decir, qué tipo de Reynolds podría tomar. El número de Reynolds que ya lo calculé. Ahora tengo que decidir, laminar o turbulento. Entonces coloco un condicional, si el Reynolds es menor que 2000, coloco 9, laminar, y si es mayor que eso, tomo R9, es decir, turbulento. Para este caso escoge turbulento porque el Reynolds es muy grande. Calculo las pérdidas, L, que es la longitud, sobre D, que es el diámetro, multiplicado por la velocidad supuesta al cuadrado, dividido entre 2 y dividido entre 32.17 según la ecuación de Darcy. Luego calculo la velocidad, que es la ecuación que ya vimos, que es la altura constante menos las pérdidas por 2 por la gravedad 32.17 elevado a la un metro, es decir, sacamos la raíz cuadrada, la calculamos. Y se puede comparar, ¿es igual o no? Entonces se puede ver que la velocidad calculada es diferente de la velocidad supuesta. No sirve. ¿Qué podemos hacer después? Podemos suponer diferentes velocidades hasta que la velocidad calculada sea cercana a la velocidad supuesta. Entonces damos diferentes valores y ya tenemos muchos datos de velocidad supuesta. Podemos calcular el caudal con base en el área. Podemos calcular el área. Pues el área va a ser pi por el diámetro del tubo interno al cuadrado dividido entre 4. La velocidad supuesta es un valor arbitrario que yo pongo entre, por ejemplo, ¿qué pasa si pongo 20? Pues 20 me da un error. ¿Por qué me da error? Porque la raíz cuadrada, las pérdidas me dan 102 y lo máximo que pueden dar es 100. Eso se logra con 19.5. Que forma parte de la evaluación. Insertamos un gráfico. Acá, el gráfico. El gráfico, dispersión, normalmente descargamos. Borramos. Insertamos un gráfico de dispersión. Porque es decir, a ver, yo le hice la pregunta de que me explicara el tipo. Seleccionar los datos, vamos a agregar una serie que va a ser velocidad supuesta versus velocidad calculada. Los
valores de X, ¿cuáles van a ser? Pues la velocidad supuesta. Pero sí, los criterios sí. La velocidad calculada, ¿cuál va a ser? Pues la que acabamos de calcular. Ahí tenemos el gráfico. Oiga, pero ¿cómo saber? Perfecto, podemos también hacer una gráfica de caudal. Si ponemos caudal, vamos a insertar una de dispersión, seleccionamos el tipo de gráfico que queremos, entramos en el gráfico, seleccionar datos del gráfico, editar, vamos a editar el nombre de la serie, es el Q versus HL, las pérdidas, cuál va a ser el caudal, cuáles van a ser las pérdidas. Las pérdidas serían estas, y tendríamos nuestro gráfico. Las pérdidas, si se dan cuenta, son parabólicas. De esa misma manera podemos graficar muchas ecuaciones. Por ejemplo, miren esta, tenemos la ecuación de una bomba. Nos está dando las pérdidas de una bomba con respecto a la velocidad supuesta. Entonces, dependiendo de la velocidad, tengo unas pérdidas de una bomba. Entonces, lo mismo, yo podría hacer una gráfica en esta misma. Por ejemplo, vamos a seleccionar una serie. Entonces, vamos a donde seleccionar datos, agregar. Vamos a agregar una nueva serie. ¿Cómo se va a llamar la nueva serie? H de la bomba, es decir, cómo se va a computar la bomba, cuál va a ser los datos, tiene que ser el mismo, es el caudal, y cuál va a ser, pues va a ser la altura de la bomba. ¿Qué me quiere decir este gráfico? Entonces, ya habíamos visto las gráficas de la bomba. ¿Dónde operaría este sistema? Entonces, un sistema que ofrece esta resistencia con respecto al flujo, si yo le pongo una bomba, se estabilizaría en este punto. Es decir, con este caudal, nosotros obtendríamos esta bomba. Eso consiste en el ejercicio. Entonces, en el taller que van a realizar, cada persona va a tener 2 puntos. El primer punto es resolver este problema. De la misma metodología hay que determinar estas gráficas. Y para el punto 2, cada persona tiene un problema y va a tener que resolverlo a mano, normalmente. Y paso siguiente va a tener que resolverlo en Excel y realizar las gráficas que son solicitadas. Muchas gracias.